Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que ha venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: Yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El diálogo de Jesús con Nicodemo es el diálogo del renacer en el Espíritu. Y claro, la pregunta del hombre es muy sencilla, muy práctica. ¿Cómo va a renacer en el vientre de su propia madre si uno ya es adulto? Y claro, porque él lo interpretaba en el sentido literal, mientras que Jesús le estaba hablando del orden sobrenatural según el Espíritu, pero partiendo de lo que es la misma creación, es decir, el orden de la recreación que Jesús ha venido a restablecer a partir del misterio de la encarnación y de la redención que Él vino a desarrollar y a actualizar para que todos nosotros pudiéramos llegar a ser salvos. Bueno, queridos hermanos, es el discurso justamente del hombre de hoy que quiere entender las cosas de Dios, pero con cabeza totalmente del mundo, totalmente metida dentro de las cosas del mundo. Y claro, la pregunta de muchos que dicen: ¿dónde está tu Dios que se te esconde? Tú sigues sufriendo y teniendo problemas y no te va bien como tú quisieras. Y lo que el hombre desde el Espíritu le puede responder: hay que renacer de lo alto, como dijo el Señor. Y recordemos que el Señor dijo también que Él desde arriba nos atraerá a todo hacia Él, nos atraerá de esa forma programática y bellísima del Espíritu, del Cristo muerto y resucitado, que desde su cruz y desde su gloriosa ascensión ha venido a todos nosotros a devolvernos la gracia, a devolvernos la naturaleza de hijos de Dios por obra y gracia del Espíritu Santo. Y es interesante como Jesús, para hacerle comprender a Nicodemo el discurso, le habla del soplo del viento. Y recordemos que cuando se habla del Espíritu se habla del Ruah, del soplo del Espíritu, el Ruah, que nosotros nos permite justamente comprender el misterio del Espíritu, que no sabemos de dónde viene, hacia dónde va, pero que sí está presente en nosotros y se hace allí vivo en nuestra vida cuando nosotros aprendemos a nacer de lo alto. Y nacer de lo alto significa nacer del misterio de la cruz redentora, nacer del misterio de Jesús que resucitado asciende a los cielos y desde allí nos envía junto con el Padre el Espíritu. Es justamente también el Evangelio que nos permite comprender el misterio del sacramento del bautismo, porque nosotros somos
rehechos, renacido por obra y gracia del Espíritu Santo con el agua de la salvación que se nos da a nosotros con el misterio del santo bautismo. Pero también nos hace comprender el significado del sacramento de la confirmación. Cuando invocamos el Espíritu y por la unción nosotros podemos recibir la acción del Espíritu que plenamente trabaja en nosotros y nos va guiando a lo largo de nuestra vida. Entonces, ¿qué significa aprender a vivir según el Espíritu? Significa aprender a vivir lo que nosotros ordinariamente vivimos en la cotidianidad de nuestros quehaceres, pero según la senda del Espíritu, según ese aliento del Espíritu que nos va haciendo vivir el camino de la entrega. Entonces ahí cae muy bien el sentido de la intuición. La intuición, que es la manera con la cual el Espíritu actúa en nosotros, nos hace intuir su presencia, nos hace intuir la forma como Él quiere que nosotros vayamos. Movido por el Espíritu Santo, Jesús va al desierto. Movido por el Espíritu Santo, Jesús empieza la predicación en Galilea. Movido por el Espíritu Santo, Jesús sube a Jerusalén. Lleno del Espíritu Santo, alaba al Padre por la pequeñez de los hijos de Dios. Movido por el Espíritu, se enfrenta a sus enemigos y con la fuerza del Espíritu Santo soporta todo el sacrificio que realiza por todos nosotros. Movido por el Espíritu, Él consagra el pan y el vino en cuerpo y sangre de sí mismo para que nosotros nos podamos alimentar de su cuerpo y de su sangre. Movido por el Espíritu, Él asume la muerte. Movido por el Espíritu, dice: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Movido por el Espíritu, dice a los apóstoles y discípulos reunidos en el cenáculo lleno de temor, le dice: reciban el Espíritu, y sopló sobre ellos. Es la acción de Dios, Dios que respira, inspira y respira y expira sobre nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo que junto con el Padre nos envía el Espíritu para que nosotros podamos renacer desde lo alto. Queridos hermanos, es aprender entonces a caminar con los pies en la tierra, pero la cabeza bien puesta en el cielo, que nos permite a nosotros entonces combinar nuestra vida en el mundo sin ser del mundo y así poder discernir cada vez cómo quiere el Espíritu que nosotros nos movamos. Nicodemo al final de todo el discurso se quedó allí. Posiblemente él, como dice más adelante el Evangelio de Juan, él pide después a escondida, como discípulo de él, pide el cuerpo de nuestro Señor, pero él prácticamente no llega a dar totalmente la cara, porque todavía no había recibido el Espíritu, todavía su proceso de conversión era poco a poco, y todavía él quería encontrar al Señor y por eso lo visita de noche. Y ese elemento de visitar de noche a Jesús es indicativo, es la noche oscura de la fe, del que busca la verdad y la quiere hallar. Nicodemo intuía que en Jesús de Nazaret había algo fundamental, algo precioso, algo auténtico. Él creía en sus palabras, pero al mismo tiempo lo retenía su sentido profundo de pertenencia al mundo judaico, al mundo de los ancianos, al mundo de los escribas, al mundo de los sacerdotes del templo, al mundo de los fariseos, al mundo de aquellos que administraban la ley e interpretaban los profetas, pero que al mismo tiempo podían caer en la tentación de un formalismo religioso y no de una verdadera conversión, porque la conversión lo da el encuentro con nuestro Señor Jesucristo vivo y resucitado, que sopla sobre nosotros y nos dice: reciban mi espíritu. Queridos hermanos, estamos caminando junto con el Señor en este tiempo de Pascua, que podamos nosotros recibir siempre el Espíritu y aprender a renacer de nuevo, cada vez, en cada situación donde morimos en Cristo, con Cristo y por Cristo, y resucitamos en Cristo, por Cristo y con Cristo, y al mismo tiempo recibimos el Espíritu en Cristo, con Cristo y por Cristo. Amén.